El sol colgaba bajo sobre el paisaje áspero de Wyoming cuando Clara Hawthorne firmó su nombre en un certificado de matrimonio y se dijo que era solo una decisión práctica, la clase de elección que hace una mujer sensata cuando el banco ronda las tierras de su padre como un buitre paciente y no quedan más opciones sobre la mesa. No se casó con Thomas Waldorf por amor. Ni siquiera por esperanza. Se casó con él porque lo pidió, porque era decente y porque se le había acabado el tiempo. Clara tenía 31 años, ojos agudos y un cansancio callado, de los que llevan las mujeres que cargan demasiado por demasiado tiempo. Había pasado los últimos 3 años cuidando a su padre enfermo, manejando lo que quedaba de la granja Hawthorne a las afueras de Millhaven y esquivando la lástima de los vecinos que querían ayudar, pero solo hacían todo más pesado. Cuando Thomas llegó a la casa un martes por la tarde con el sombrero en las manos y una propuesta directa, ella lo estudió como se estudia un contrato, buscando la trampa. Él era calmado, medido. Hablaba claro y no pedía nada extravagante. Dijo que pagaría las deudas de su padre, mantendría la tierra y solo esperaba una sociedad honesta a cambio. Sin promesas grandes, sin declaraciones, solo un arreglo callado entre dos personas razonables. Ella dijo sí antes de que terminara su segunda taza de café. La boda fue pequeña, un predicador, 2 testigos y un cielo que no se decidía entre nubes y sol. Thomas llevó camisa limpia y dijo sus votos sin tropezar. Clara llevó el vestido de su madre y mantuvo los ojos al frente. Cuando terminó, volvieron a la granja en un carro con 3 pies de banca entre ellos, y el sonido de los caballos llenando el silencio que ninguno intentó romper. Se dijo que estaría bien, manejable. Había manejado cosas más duras. Pero esa primera tarde algo pequeño la inquietó. Estaba moviendo una caja de sus cosas al cuarto trasero cuando pasó por la sala y vio a Thomas de pie frente a la repisa de la chimenea. No hacía nada, solo miraba el viejo retrato familiar que su padre había mandado hacer años atrás. Clara, niña de tal vez 14 años, sentada junto a sus padres con el cabello recogido y la barbilla ligeramente alzada como el fotógrafo había indicado. Casi le preguntó qué miraba. Pero algo en la quietud de sus hombros la detuvo. Siguió adelante y no dijo nada. Las primeras 2 semanas de matrimonio fueron corteses y sin incidentes. Thomas se levantaba antes del amanecer cada mañana, trabajaba la tierra con una constancia que Clara tuvo que admitir que respetaba. Comía lo que ella cocinaba sin queja, ayudaba con el cuidado de su padre sin que se lo pidiera y cumplía su palabra en cada asunto práctico que había prometido. No era frío exactamente, pero era cuidadoso. Medido de una forma que casi parecía deliberada, como un hombre que había decidido hacía mucho cuanto de sí mismo estaba dispuesto a mostrar. Ella se encontró observándolo a veces sin querer. Fue su padre quien primero dijo algo extraño. Tenía una tarde lúcida, sentado en la cama con mejor color en el rostro que en semanas. Clara le cambiaba el vendaje de la mano cuando miró hacia la puerta y dijo casi para sí mismo. Resultó bien. Siempre me pregunté si lo haría. ¿Quién? Preguntó Clara. Su padre parpadeó y la miró como si le sorprendiera que estuviera allí. Thomas, dijo simplemente. Luego cerró los ojos y volvió a dormirse antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir. Se quedó allí un largo momento, gasa aún en las manos. Su padre había hablado de Thomas como si lo conociera de algún lugar, de antes. Pero eso no tenía sentido. Thomas Weller había llegado a Millhaven hacía solo 2 años desde algún lugar al norte, o eso le habían dicho. No era un hombre con raíces profundas en el pueblo. Nadie parecía saber mucho de él, y él no ofrecía mucho tampoco. Lo dejó pasar. Su padre tenía momentos confusos. Probablemente no significaba nada. Pero 3 días después, Clara limpiaba el viejo granero para hacer espacio a las herramientas de Thomas cuando su bota enganchó el borde de un tablón suelto cerca de la pared trasera. Se arrodilló para presionarlo de nuevo y sintió que sería diferente. Lo levantó. Debajo, escondida en la oscuridad seca, había una pequeña caja de lata. Era vieja, del tipo que alguna vez pudo haber contenido tabaco o agujas de coser, pero no estaba vacía. Podía sentir el peso de algo dentro antes de abrirla.
Y se sentó sobre los talones en el polvo y el heno y miró esa caja un largo momento. Algo le dijo que lo que había dentro no sería simple. Aquí tienes la parte 2 de la historia de Clara Hawthorne y Thomas Waller, continuada en español mexicano neutro, con el mismo enfoque en respeto mutuo, valentía, esfuerzo compartido y la construcción lenta y honorable de una vida juntos. Parte 2. Los días que no fueron fáciles, pero fueron verdaderos. Las primeras 2 semanas de matrimonio fueron corteses y sin incidentes. Thomas se levantaba antes del amanecer cada mañana, trabajaba la tierra con una constancia que Clara tuvo que admitir que respetaba. Comía lo que ella cocinaba sin queja, ayudaba con el cuidado de su padre sin que se lo pidiera y cumplía su palabra en cada asunto práctico que había prometido. No era frío exactamente, pero era cuidadoso. Medido de una forma que casi parecía deliberada, como un hombre que había decidido hacía mucho cuanto de sí mismo estaba dispuesto a mostrar. Clara se encontró observándolo a veces sin querer. Notaba cómo siempre se aseguraba de que el fuego del salón estuviera encendido antes de que ella bajara por las mañanas. Como había movido, sin que se lo pidiera, la silla de su padre más cerca de la ventana donde al viejo le gustaba mirar el patio. Como nunca le pedía nada, ni conversación, ni calidez, ni siquiera reconocimiento, como si hubiera hecho las paces hace tiempo con no recibir nada a cambio. La inquietaba de una forma que no podía nombrar del todo. Y entonces, una tarde tranquila de jueves, bajó y lo encontró sentado a la mesa con un pedazo de papel delante y una pluma en la mano. No escribía. Solo estaba allí sentado. Pluma descansando entre sus dedos, ojos en la distancia media. Cuando oyó su paso, dobló el papel rápido y lo deslizó bajo su mano. No lo suficientemente rápido. Ella había visto lo bastante de la letra para reconocerla. Se quedó en la puerta y no dijo nada. Él no dijo nada. El fuego crepitaba entre ellos como si fuera lo único honesto en el cuarto. Ella dio la vuelta y subió otra vez sin palabra. Se quedó en la oscuridad mucho tiempo, mirando el techo, la caja de lata en el estante a solo unos pies, y se hizo una pregunta que no estaba segura de estar lista para responder. ¿Qué haces cuando el extraño con quien te casaste resulta ser alguien que te ha conocido más tiempo que casi cualquiera vivo? No durmió esa noche. No realmente. Flotaba dentro y fuera de algo superficial e inquieto. Y cada vez que emergía, era consciente de la caja de lata en el estante y de la pregunta que se había llevado a la cama y que aún no tenía respuesta por la mañana. Ya estaba abajo cuando Thomas entró del patio. Botas polvorientas, camisa húmeda por el trabajo temprano que siempre empezaba antes de que el sol se comprometiera del todo con el día. Se detuvo cuando la vio en la mesa. Ella tenía la caja de lata delante, abierta, las cartas apiladas al lado. No lo había planeado así. Se había despertado y bajado, y en algún punto entre la cocina y la mesa la decisión se había hecho sola. Thomas miró la caja un largo momento. Su rostro no se derrumbó ni se inundó de pánico como ella medio esperaba. Solo la miró, como un hombre mira algo que siempre supo que eventualmente saldría a la luz. Luego sacó la silla frente a ella y se sentó. Ninguno habló durante lo que pareció un tiempo muy largo. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?, preguntó ella al fin. Cuando éramos jóvenes. 2 veranos, dijo él. Tenía 13 la primera vez, 14 la segunda. Clara lo miró. Hacía cuentas sin querer. Eso lo hacía 30 ahora. Nunca se le había ocurrido preguntar su edad antes. No había parecido importante. ¿Trabajaste para mi padre? Sí. ¿Él sabía quién eras? Cuando dijo que habías resultado bien, dijo Thomas, se acordaba de mí. Clara dejó que eso se asentara. Su padre, en toda su callada cautela, había abierto la puerta y no le había dicho nada. No estaba segura aún si estaba agradecida o algo más cercano a enojada. Las cartas, dijo. No era pregunta. Solo lo dijo, pero Thomas miró la pila de papeles doblados sobre la mesa. Las dejé bajo ese tablón el segundo verano que trabajé aquí, dijo. No sabía exactamente por qué. Tenía 14 años y no tenía a quien dárselas ni otro lugar donde poner lo que sentía.
Hizo una pausa. Nunca pensé que seguirían allí. ¿Volviste por ellas? Él quedó callado un momento. Volví por muchas cosas, dijo con cuidado. Recuperar esas cartas no fue lo primero en mi mente. Era lo más cerca que había estado de decir algo claramente, y la claridad de eso aterrizó diferente de lo que ella esperaba. Lo miró al otro lado de la mesa. Este hombre que había estudiado como contrato y con quien se había casado como arreglo práctico, e intentó reconciliarlo con el muchacho de 14 años que se había quedado una hora extra solo por si ella volvía al patio. Quiero preguntarte algo, dijo, y necesito que me respondas con honestidad. ¿Está bien? ¿Me propusiste matrimonio porque te apiadaste de mi situación, o porque lo querías? Thomas sostuvo su mirada sin vacilar. Las dos cosas pueden ser verdad, dijo. Tu situación era real y necesitaba solución, pero no me sentaré aquí y te diré que la razón por la que volví a Millhaven no tenía nada que ver contigo. Eso sería mentira, y tú mereces algo mejor que eso. Clara miró hacia abajo a la mesa. Afuera un pájaro de la mañana cantaba en el olmo junto a la cerca. Y en algún lugar más lejos uno de los caballos se movió en el corral. El mundo seguía su curso ordinario mientras ella estaba allí intentando decidir qué hacer con una verdad que no había pedido y no estaba segura de poder sostener. No sé cómo sentirme con esto, dijo en voz baja. Era quizás lo más honesto que había dicho desde que se conocieron. No tienes que saberlo todavía, dijo Thomas. No te estoy pidiendo nada, Clara. Nunca lo hice. Ella levantó la vista hacia él y lo miró fijamente. Esa es la parte a la que sigo volviendo, dijo. Nunca pediste nada. Ni una vez. La mayoría de los hombres que quieren algo se aseguran de que sientas el peso. Algo en la expresión de él cambió. No exactamente una sonrisa, más bien un hombre que había cargado algo mucho tiempo y solo ahora lo dejaba en la luz donde podía verse. Pasé mucho tiempo entendiendo que querer algo no te da derecho sobre ello, dijo. Nunca fuiste mía para querer. Solo eras alguien en quien no podía dejar de pensar, sin importar qué. Clara se puso de pie de la mesa, pero no porque se fuera, sino porque necesitaba moverse. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando el patio, la tierra que llevaba el nombre de su familia, la cerca que Thomas había remendado en la primera semana sin que se lo pidiera. Pensó en las cartas, no exactamente en las palabras, sino en los años entre ellas, los largos silencios donde él simplemente había vivido su vida en algún lugar allá afuera y no había escrito nada, porque no había nada que decir excepto que seguía pensando en ella. La carta que decía, escuché que estás bien. Eso es suficiente. Tiene que serlo. Una persona no escribía algo así por obsesión. Lo escribía por un amor tan resignado a sí mismo que había dejado de pedir y empezado simplemente a existir. Como el clima, como las estaciones, como algo que no necesita permiso para continuar. Se volvió. Encontré 2 cartas que aún no he leído, dijo. Thomas asintió despacio. Entonces léelas cuando estés lista. ¿O no? No fueron escritas para ser encontradas. Pero fueron encontradas, dijo ella. Y creo que ambos tenemos que decidir qué hacer con eso. Cruzó el cuarto y tomó la caja de lata, la sostuvo un momento. Luego la dejó de nuevo sobre la mesa en el espacio entre ellos y se sentó otra vez frente a él. Creo, dijo lentamente, que me gustaría cenar juntos esta noche y hablar de verdad. No de la tierra ni de las deudas ni del cuidado de mi padre. Solo hablar, como 2 personas que intentan conocerse. Thomas la miró un largo momento. Me gustaría eso, dijo en voz baja. No fue una declaración. No fue una resolución ni un punto de giro vestido de lenguaje fino. Solo eran 2 personas en una mesa con una caja de lata de cartas viejas entre ellos y el comienzo lento, cauteloso de algo que no tenía resultado garantizado. Pero por primera vez desde que había firmado su nombre en ese certificado de matrimonio, Clara Hawthorne no sintió que solo estaba manejando una situación. Sintió que estaba en una, y descubrió, para su propia sorpresa, que no le importaba del todo. La caja de lata se quedó en la mesa 3 días antes de que alguno de los 2 la moviera.
Para entonces habían hablado lo suficiente como para que ninguno necesitara abrirla. Y si lo que parecía un arreglo práctico en realidad era la misericordia más grande que Aya te podía dar. Clara Hawthorne y Thomas Waller vivieron años con esa pregunta guardada en el corazón. Y lo que hicieron con ella no solo salvó una granja, salvó 2 almas enteras y cambió un valle para siempre. Décadas pasaron sobre Wyoming como nieve que cae suave y luego se derrite para dejar paso a nueva vida. La granja de Thomas siguió creciendo. Nadie del mundo de abajo la encontraba por casualidad. Los rumores se convirtieron en historias que se contaban junto al fuego, la mujer que firmó un matrimonio por necesidad y terminó sosteniendo todo, el hombre que guardó cartas durante 15 años y encontró el hogar que nunca supo que le faltaba. Dentro de la granja, el espacio se agrandó con manos pacientes y dúa sincera. Se añadieron cuartos para los niños que fueron llegando poco a poco, una pequeña biblioteca con libros de conocimiento y de fe que Clara traía de Millhaven cuando bajaban al pueblo, un rincón cálido con estufa de leña para tener verduras todo el año y un espacio siempre limpio donde se extendía la oración 5 veces al día. Clara dio a luz a su primer hijo en primavera, cuando la nieve se derretía y los arroyos cantaban alabanza al Creador. Lo llamaron Yusuf, por el profeta que soportó pruebas con paciencia hermosa. 2 años después llegó una niña, Aisa, con ojos como los de su madre y una curiosidad que llenaba la casa de preguntas sobre el mundo y sobre Aya. Luego vinieron mellizos, Ibrahim y Maryam, que corrían por pastos calentados y aprendían a leer el Corán antes que las letras del alfabeto inglés. Thomas les enseñó lo que la tierra le había enseñado. A leer el viento en el valle, a encontrar agua bajo la nieve, a construir con madera que no cede. Pero sobre todo les enseñó a decir alandulilla en cada cosecha y en cada dificultad. Clara les enseñó lo que trajo de su vida anterior, palabras que curan, historias de los profetas que dan esperanza, la certeza de que las cosas rotas se pueden reconstruir, si confías en el plan de Aya y lo intentas con paciencia y tabakkul. La casa se llenó de risas, de dibujos pegados en las paredes con versos cortos escritos al lado, de recitaciones suaves al amanecer y al atardecer. Los niños crecieron fuertes, curiosos, amados. Nunca conocieron hambre ni miedo de abandono. Supieron desde pequeños que tenían padres que eligieron quedarse, que construyeron refugio no solo con madera y adobe, sino con salat, con dúa y con decisiones diarias de buscar lo halal y lo bueno. Una tarde de otoño, cuando los niños ya eran jóvenes y ayudaban en el jardín y en el establo, Clara y Thomas subieron a la loma sobre el arroyo. Desde ahí se veía todo, pastos verdes rodeados de colinas, la casa creciendo como árbol antiguo, arroyos cantando, niños trabajando juntos abajo. Clara tomó la mano de Thomas. Mira lo que Aya hizo con nosotros, dijo en voz baja. No solo sobrevivimos. Creamos algo que dura. Thomas apretó su mano. Cuando te vi por primera vez hace 30 años, pensé que solo era un muchacho trabajando en un rancho. No imaginé que Aya nos estaba dando la oportunidad de reconstruirnos el uno al otro. Ella sonrió, ojos brillantes. Y yo pensé que solo buscaba un lugar donde no desaparecer. Resultó que encontré un hogar y a la persona con quien quería compartirlo, Insa Aya. Abajo, Yusuf enseñaba a Aisa a tallar madera para un canal nuevo. Ibrahim y Maryam discutían riendo sobre la mejor forma de plantar semillas de invierno. La granja respiraba viva, fuerte, como el lazo que Clara y Thomas habían tejido día a día, callado, sólido, inquebrantable. Thomas miró el horizonte. Algún día los niños preguntarán por qué llegamos aquí. ¿Qué les diremos? Clara apoyó la cabeza en su hombro. Les diremos la verdad. Que a veces una mujer firma un matrimonio por necesidad y eso la lleva al lugar que Aya tenía preparado. Que 15 años de cartas guardadas pueden cambiar una vida entera. Que el mayor tesoro no está enterrado en la tierra ni en el ganado, está en aprender a pedir perdón cuando fallas, en elegir quedarte cuando todo te dice que huyas, y en entender que las cosas rotas, incluyéndote a ti mismo, todavía pueden ser útiles, si confías en Aya y las reconstruyes con paciencia y buena intención. Se quedaron ahí un rato más, mirando la granja que habían hecho hogar. El sol bajó despacio, tiñendo todo de dorado y violeta.
Abajo, las risas de los niños subieron con el viento suave. La casa esperaba con luz cálida en las ventanas y el sonido lejano del adán que uno de los hijos ya empezaba a dar. Clara apretó la mano de Thomas. Gracias por esperar 15 años cuando todos esperaban que te rindieras. Y gracias a ti, respondió él, por quedarte cuando pudiste irte. Y por enseñarme que el peor castigo no es lo que te hace el mundo, sino lo que te haces tú mismo cuando te olvidas de que ella siempre tiene un plan mejor. Y así, la mujer que firmó un matrimonio por necesidad y el hombre que guardó cartas durante 15 años terminaron construyendo algo eterno. Una familia que creció fuerte en las llanuras de Wyoming, un hogar donde se rezaba en congregación y se compartía el pan, un amor que demostró que a veces lo más valioso del viejo oeste no era oro ni tierra, sino dos personas que eligieron confiar en ella y reconstruirse mutuamente, día tras día, hasta que lo perdido ya no pudo tocarlos nunca más. Lección final que puedes llevarte hoy mismo. Lo que parece un arreglo frío muchas veces es rama, misericordia, disfrazada. No juzgues tu camino solo por lo que ves ahora, confía en que ella te está llevando exactamente donde necesitas estar. Perdonarte no borra el pasado. Significa aceptar que fallaste, pedir tauba sincera y decidir que tu vida aún vale la pena vivirla con fe y esfuerzo. Porque mientras sigas respirando, sigues teniendo tiempo de hacer algo bueno con lo que te queda. Y a veces, la persona que más necesita tu paciencia y tu dúa, eres tú mismo. Fin absoluto de la historia.